Primeramente, cuando uno trae un mensaje, primeramente Dios le habla a uno primeramente. La palabra, Dios te forma a uno y para después uno poder enseñarlo. Y acá se ha hablado de muchas cosas, muchos testimonios de lo que Dios está trayendo, de lo que Dios está preparando. A mí me encanta venir para acá, me encanta compartir con ustedes, me encanta cuando me toca la oportunidad de enseñar o de predicar o de recibir, me encanta. La Biblia incluso lo dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero eso no tiene que ser todo. En nosotros tiene que haber una necesidad de querer más cosas para Dios. Uno tiene que... Dios nos da quizá un límite. Hay una palabra que se usó hace mucho tiempo que es el sobreesfuerzo. Porque nosotros podemos tener esfuerzo en venir para acá. Pero el sobreesfuerzo es una paga un poquito más fuerte y que Dios premia. Y Dios me ha estado dando algunas palabras. Era mucho lo que Dios está impartiendo en este lugar. Dense cuenta que nosotros como Logo es centro de formación cristiana. Estamos formando cristianos. Se está formando obreros. Y no es como la universidad que quiere falta o yo pierdo un ramo. No, acá es una formación. Y como formación cristiana usamos lo que es la palabra en conjunto con la práctica en nuestra vida diaria. Y en esto le puse un título, dice: administrando los recursos de Dios. Administrando los recursos de Dios. Entonces empecé a buscar los recursos de Dios. Y hay una infinidad de recursos de Dios que tiene para nosotros Dios. Una infinidad. Y yo le digo: Señor, hay poco tiempo, ¿cómo lo doy? ¿Cómo lo comprimo? Darlo para que la gente pueda adquirir estos conocimientos, esta información. Ojalá que Dios quiera que ustedes puedan abrir su mente, su corazón para entender estos misterios que Dios tiene para nosotros. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene tiene proyectos, tiene planes. Pero todo depende, esos planes que se cumplan, todo depende de cada uno de nosotros. Por separado, somos gente individuales, con capacidad de aprender, pero a la vez somos todo un cuerpo. Y nosotros somos aquellas personas que recibimos esas cosas de Dios. Y espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Sea de bendición, que ustedes puedan crecer, tomarla y absorberla. Cada uno de nosotros somos recipientes. Cada uno con lo suyo, cada uno somos recipientes, somos vasijas. Y para ahí va el tema. ¿Cómo administrar estos recursos Dios que tiene para nosotros? Y en la Biblia te habla mucho de recursos, son las cosas que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los recursos de Dios que uno tiene para administrar no necesariamente es plata o dinero. Que esos recursos monetarios está dentro de la gran gama de Dios que tiene para nosotros. Los recursos materiales son una de las partes de las gamas de Dios para nosotros. Porque los recursos de Dios son ilimitados, son infinitos. Y para allá vamos. ¿Amén? Bien. Vamos a empezar con el libro de Juan, capítulo 14. 14, 2 y 13. Dice así, lo leemos en el nombre de Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y dice que, y aún mayores hará, porque yo al Padre. En el 13. Y todo lo que al Padre en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en él. Dese cuenta, resalten obras. En el 12 dice que las obras, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Las obras, para hacer una obra hay que tener materiales, hay que tener recursos. Y Dios tiene esos recursos para nosotros. Usted no hace nada por sí solo, sino es dado por Dios. Por lo tanto, Dios tiene las ventanas abiertas para nosotros. Lo que dice la Biblia, que lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y Dios va a traer esas bendiciones. Las bendiciones, esto en la mente, no necesariamente son cosas materiales. Las cosas materiales es agregado. Las cosas materiales que tenemos en esta tierra son añadidura. ¿Pertenecen al reino? Sí. ¿Para qué? Para nosotros, para trabajar en la obra. Amén. En el 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre, ¿en qué? Lo haré.
O sea, todo lo que las cosas que nosotros pidiéramos al Padre, Él nos va a dar. Tenemos recursos nosotros que estamos desperdiciando. Le digo, reunirnos como hermanos, reunirnos como cristianos, compartir es lindo porque la Biblia lo dice. Pero vayamos más allá. En esto tengamos ambición, tengamos hambre de la palabra de Dios, tengamos hambre de instruirnos de la palabra de Dios, para que nuestra gama de recursos que Dios nos da para ministrar sea potente. El pastor Tony dijo, y recibiréis poder, ¿cierto? Eso está en Hechos, capítulo 1. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿El Espíritu Santo es un recurso? No, es una persona que viene. Pero con ello trae poder. Poder de hacer las cosas. Poder de autoridad. Los recursos de Dios no solamente están en las cosas materiales, sino que están en la autoridad que yo puedo ejercer ante los demás. Tengo la autoridad para hablar. ¿Por qué? Porque ¿depende de mí? No. ¿Quién trae ese poder? Cristo a través de nosotros. Somos un canal de bendición. Nosotros traemos las buenas de salvación, las buenas noticias. Como el pastor dice, ese diseño, que es un diseño del reino, es un diseño del reino para este tiempo, para nosotros. El pastor dijo 2 o 3 años más o menos esto. Antes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que se va a hablar. Formación cristiana primero. Porque lo que tú tienes, lo que nosotros hacemos ahora, ustedes después lo van a hacer. Ustedes van a estar al frente, impartiendo la bendición de Dios, impartiendo, libertando, sanando, restaurando y lo mejor, transformando vida. Nosotros, Dios nos ha puesto para transformar vida, y para eso tenemos que ser un recipiente lleno de la presencia de Dios, para que la gente cuando me vea a mí, no me vea a mí, vea a Cristo, el amor de Cristo que restaura. Amén. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. A ver si me sigue. ¿Lo tienen todos, cierto? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? La producción. Más tenga, dice, la paciencia, para que seáis ¿qué? Y que hablamos antes cuando pasamos problemas, para que quedan ¿qué? Sean perfectos. Acá la palabra perfecto quiere decir maduros y cabales, sin que os falte provisión, recurso de parte de Dios para nuestras vidas. En el 5, y si alguno de vosotros, ¿qué dice? Tiene falta de sabiduría. Déjelo ahí, tiene falta. Por lo tanto, hay cosas que a nosotros todavía nos falta para crecer. En esta gama de recursos que tiene Dios para nosotros, nos faltan cosas para aprender. Dice, pídale a Dios, el cual da ¿dice qué? No lo dice antes, el cual da. Los recursos de Dios, dijimos que después lo vamos a retomar. Los recursos de Dios, o el reino de Dios, para Dios es ilimitado. Los recursos de Dios para nosotros son ilimitados. Uno dice, pero ¿por qué no recibimos esto? ¿Por qué no recibimos? Porque estamos en formación. Dios no te puede dar algo grande si aún no estás preparado para usar esa grande. ¿Qué tiene que hacer Dios? Prepararte. Esto es lo mismo que en la universidad. Usted puede ser psicólogo, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero. ¿Y yo ante la universidad puedo ejercer esto? No, no lo puede. ¿Por qué? Porque tiene que formarse, tiene que... los profesores o los docentes tienen que entregar información, tienen que entregar conducta, tienen que entregar unos ramos, y ustedes tienen, aparte de eso, hay que aprobarlos. En esta carrera de la fe tenemos que ser aprobados por Dios. Dios no se le... Hace muchos años, cuando yo siempre he dicho a algunos de ustedes, el pastor dijo una vez, yo no levanto a cualquiera pastor ni acá. ¿Por qué? Porque tienen que ver que se lo ganen, tienen que ver que se rompan. El sacrificio sí, lo entregó Cristo en la cruz, es verdad, no hay otro sacrificio. Pero la Biblia aquí nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso nos está forjando Dios, o nos está acelerando el proceso de aprendizaje, para que aprendamos, y aprendamos a ver que tenemos estos recursos. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No sé si me están siguiendo en la línea. ¿Me están siguiendo? Sí. Yo creo que algunos... La idea de este mensaje es que yo voy por una línea de este mensaje, pero el Espíritu Santo usted lo está expandiendo y le da referencia de otras cosas. De eso se trata.
de que ustedes expandan su mente, expandan el conocimiento. Dios quiere decir esto, esto me falta y esto. Porque el mensaje les llega a uno de una forma y la recepciona quizás de otra forma, pero en el mismo patrón, en la misma línea. ¿Me hago entender? ¿Amén? Entonces, la primera cosa que Dios da abundantemente, las cosas que uno le pida, y sin reproche. Por lo tanto, si tú le pides algo a Dios, en este caso, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Si tú le pides algo a Dios conforme a su voluntad, para su propósito, Dios los da y sin reproche. Para el propósito de Dios. Y ahí está la clave para dónde va este mensaje. ¿Por qué no recibimos las cosas? ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué las cosas no son como nosotros las esperamos? Porque quizás pedimos mal, quizás no estamos bien enfocados. Y ahí viene lo que dice el pastor Tony: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros? Nos hace el poder y nos redirige. Ahí tiene o sea, sin el poder del Espíritu Santo, ¿podemos hacer algo? Sí, porque tenemos poder de resolución. Pero es distinto. En paralelo de esto, yo les sugiero que lean la historia de Apolo. ¿Conocen algunos la historia de Apolo? A los nuevos. ¿No conocen la historia de Apolo? ¿Apolo Creed? No. Apolo dice que la palabra lo identifica, dice que él refutaba con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo, o sea, con conocimiento. Apolo era efervescente en cuanto a la forma de predicar, en cuanto a la forma de enseñar la Biblia. Él no enseñaba, digamos, el Nuevo Testamento. Él defendía a Cristo con el Antiguo Testamento, no con el Nuevo, porque todavía no se escribía el Nuevo. El Nuevo se vino a escribir 70 años después. Entonces, cuando Priscila y Aquila, creo que si no me equivoco, lo toman aparte, y lo primero que le preguntan no fue por el conocimiento, no fue por lo que tenía. Dijo: ¿conoces el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué le dice Apolo? Ni idea que había un Espíritu Santo. Al momento, lo tomaron un instante, le impusieron las manos y recibió el bautismo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque hablaban en lengua y todas esas manifestaciones. Fíjense ustedes, sin el bautismo del Espíritu Santo, él ya tenía esa autoridad, ese poder y ese denuedo. Fíjense ustedes con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Esto lo excluye de predicar, de evangelizar? No, para nada. Para nada. Pero yo lo que quiero decir es que cada vez que tengan la oportunidad de ustedes de tomar recursos de Dios: Señor, lléname con tu sabiduría, dirígeme, dame tus planes, los proyectos tuyos, Señor. Ábreme la mente en cuanto a la palabra, no en cuanto al humanismo, no en cuanto al buenismo, que Dios todo es bueno, porque eso es peligroso. Porque nos saca de la doctrina que es Cristo. Nuestra doctrina es Cristo. La sabiduría viene de Cristo y no de los hombres. Amén. Y dice: sin reproche, y será dada. Dios da abundantemente. Administrar los recursos de Dios que Dios nos da, tenemos a disposición una infinidad de cosas. Los recursos son necesariamente o no son necesariamente económicos. Digamos que dentro de la gama de los recursos que tiene Dios, lo que son los recursos económicos, materiales, están dentro de toda la gama infinita de parte de Dios, que la activa a nuestro favor. Estos están dentro de la amplia gama de los recursos del reino. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Debemos entender que Dios, aquí está, es infinito e ilimitado. ¿Amén? Dios es infinito e ilimitado. En cambio, el hombre, por lo contrario, es finito y limitado. Por lo tanto, cuando Dios trae algo al hombre, como el hombre por condición humana, somos de naturaleza caída, pecaminosa. Por lo tanto, somos incompatibles con Dios. La Biblia habla sobre que por cuanto todos pecaron y están, ¿no es cierto?, estamos destituidos, no hay una cercanía. Pero ¿qué nos acerca a Dios, al Padre? Es Cristo. A través de Cristo nuestra vida se transforma, vive una transformación en cual nos adecua a las cosas que Dios nos trae, nos hace el reconciliar. Hay una palabra en computación cuando un disquete o un programa no funciona un celular, ¿qué es lo que es? No son compatibles.
¿Han escuchado esa palabra? No son compatibles, no se puede fusionar. Antiguamente éramos incompatibles con Dios. A través de la muerte de Cristo nos hace compatibles. Por tanto, pertenecemos ahora al reino por la sangre de Cristo. A través de su muerte somos compatibles. Dios trae el ministerio de la consolación, de la consolación. Nos volvimos amigos con Dios a través de la muerte. Por lo tanto, lo que Dios quiere entregar a nuestra vida, debemos recibirlo con un cambio de mente, cuerpo y alma. Eso se llama metanoia, cambio de mente, cuerpo y alma. Y eso significa una transformación. Nosotros venimos de las tinieblas a de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y eso cómo se llama? No se llama transición. Eso se llama transformación. La transición es otra cosa, es un periodo de tiempo. La transformación corresponde a algo físico mío que yo me doy vuelta. Que voy caminando para allá, 90 grados, estaba caminando mal. Las cosas que antes Dios no podía recibir para mí porque estaba enemistado con Dios, a través de Cristo ahora somos compatibles. Y toda la riqueza del reino nos pertenece porque ahora somos hijos. Tenemos la identidad de hijos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Nada? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Por eso me hubiese gustado que los hermanos nuevos estuvieran acá, porque era un montón de cosas que estaba recibiendo que era importante para ustedes, para nosotros también. Dios trae los materiales para estos planes. Dios tiene los recursos. Nosotros debemos tener planes, proyectos. ¿Ustedes tienen planes? ¿Tienen proyectos? Dios tiene un propósito con ustedes entonces. Cada uno tiene que tener planes y proyectos en nuestra vida. Y esos proyectos se van a realizar y se van a conformar según como nosotros caminemos, según como nosotros estemos caminando en Cristo Jesús. Y nos estamos formando para eso. Dios va a dar todo a su tiempo para que ustedes lo tomen y trabajen con esos recursos. Por ejemplo, Pastor dio un ejemplo del servicio a la obra. El Pastor Tony hablaba sobre el servicio. El servicio son recursos que Dios pone a nuestra disposición en cosas básicas, como cuáles. Por ejemplo, Rodrigo y Gastón se movieron con la municipalidad. Dios estaba moviendo, dio estos recursos a Rodrigo, le dio recursos para trabajar en la municipalidad, para mover los hilos. A través de Dios, Dios mueve, Dios abre camino para que esos recursos vengan al reino y nos pongan al servicio nuestro. ¿Por qué? Porque Gastón dijo, hay que honrar. Esas son obras, y las obras se hacen ejerciendo algo. ¿Ejerciendo qué cosa? Lo que Dios ha traído en mi corazón. El agradecimiento, el apoyo emocional, espiritual y donde sea. Pablo decía, si en ustedes yo he de sembrar lo espiritual, será mucho recibir de ustedes lo material. No dijo plata, dijo lo material. Y eso lo transforma en muchas cosas. Lo material, ¿ustedes qué pueden poner en lo material? Casa, autos, plata, alimentos, vivienda. Eso son obras y son recursos que Dios pone a disposición nuestro. Claro, no puedo hacer menos yo, no puedo hacer menos. Marcos 16. No, Marcos capítulo 6. ...41... Vamos a empezar del 41. Dice así: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a aquel para que los pusiesen delante entre todos. Fíjense ahí, y acá hay detalle. En los detalles están las cosas que Dios quiere repartir. Cuando uno confía en Dios. Por eso en el Evangelio, cuando uno tiene cosas de parte de Dios, siempre hay que ser sencillo y humilde para que Dios haga multiplicar estas cosas. Lo que Dios nos da en cosas materiales es para poner al servicio. Fíjense el detalle. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiese delante. Y repartió los 2 peces entre todos. ¿Quién pasó los recursos a sus discípulos? Fue Jesús. Jesús bendijo estos recursos, los panes y los peces. Jesús trae estos recursos, se los da a sus discípulos, y los discípulos los reparte. Nosotros somos los discípulos de Cristo, de hijos, que el canal que viene nos
nos reparta a nosotros estos recursos y nosotros la ponemos a disposición de la gente. Estos recursos pueden ser alimentos. Lo que ustedes están haciendo ahora, están alimentándose y se están saciando de la palabra de Dios. A través de nosotros que somos el canal de parte de Cristo, a ustedes que les llega la palabra de Dios para crecer. El día de mañana les toca a ustedes, puede ser. Sí, Señor. Y dice, y comieron todos, ¿y qué? ¿Con cuántos panes? Con 5 panes y 2 peces. ¿Y cuánta gente había? 5.000. Más atrás usted lee que la gente seguía a Jesús. Sí. Y Jesús dijo, se compadeció de ellos. Pucha, me siguen. Le gusta lo que predico, le gusta lo que hablo, cómo lo tenemos. Y los apóstoles, Señor, mira qué hacemos con esto. Mira. Y lo hizo sentarse de 50 en 50. Los separó, los distribuyó. Plan de distribución para el trabajo, plan de distribución. ¿Y a quién mandó? A los discípulos a alimentar a eso, para que se saciaran. Y Dios tiene ese orden de trabajo en el reino. No es un desorden. Dios te prepara para que tú alimentes a los otros. Pero los recursos, ¿de dónde vienen? De parte de Dios. Amén. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Recurso de Dios, que lo que Dios trae, sacia, reparte, distribuye. Amén. Cristo es el que da los recursos para que lo repartan. Vamos a Efesios. Efesios, capítulo 1. 17. Disculpa, 17. Vamos a leerlo del 17 porque siempre me gustaría darle el contexto que la palabra dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, pero vamos a leerle antes, en el 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de y revelación en el conocimiento de Él. Habíamos hablado anteriormente que dice que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual Dios da abundantemente. Fíjense lo que está acá. En el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Habla de riqueza de los santos. Me pregunto, ¿qué tipo de riqueza? Y eso quiero que entiendan, que expandir la mente. La riqueza no necesariamente en cuanto a cosas materiales, sino a toda la gama que Dios tiene preparado para nosotros. En el 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también, o sea, en este tiempo. Y en el 22, ¿qué dice? Fíjense. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Mi pregunta es, ¿qué sometió? Dice, todas las cosas bajo sus pies. ¿A qué se refiere eso? ¿Alguna idea? Todas las cosas, como le dije en un momento, en la mente de Dios es infinito. En nuestra mentalidad somos finitos. Cuando Dios dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, todo el régimen de la tierra, todo el régimen del universo está bajo la autoridad de Cristo. Todo. A través de la muerte de Cristo hay un antes y un después de la muerte de Cristo. Sometió todo bajo sus pies. Y dice, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas que Dios sometió bajo sus pies, las dio por cabeza a la iglesia. Todas las cosas, en otras palabras, todas las cosas de recursos que Dios tiene para nosotros, nos dio a nosotros como autoridad para poder tomarla y hacerla. Tenemos autoridad sobre todas las cosas. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos hablando de las cosas que Dios tiene predestinadas para nosotros, para que nosotros las podamos tomar y ejercer y distribuirlas. Amén. Aquí hablamos, en alta habló Fabiola, hablaron acá, se dieron algunos testimonios. El pastor nos dijo que si tenemos pelea en la casa,
¿no es cierto? Lo que primero cortamos en la iglesia. Cortamos la iglesia. Se dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿No he escuchado eso? Pero tus prioridades van a definir qué personas vamos a ser. Uno puede poner en una fórmula el orden de los factores, el producto no se altera. En algo químico, yo hace muchos años atrás trabajé en un laboratorio en cual había que poner ciertas cantidades de químicos con peso específico que no me podía pasar. Al final, en la olla yo podía poner todos los químicos, uno después total, ya los gramos estaban definidos, total la mezcla lo hace y saca el producto final. Eso en la ciencia o en la matemática dice que el orden de los factores no altera el producto, pero en nuestra vida espiritual sí nosotros ponemos prioridades, y según nuestras prioridades es como según lo vamos a funcionar, cómo vamos a crecer. Nosotros cada uno tiene prioridades. Gastón dijo que honremos a nuestros pastores. Primero está la casa de Dios, donde esté tu corazón. Ahora, ese orden de factores, ¿tiene sentido con esto? ¿Quién es primero nuestra prioridad? Por ejemplo, yo le puedo decir, para nosotros, ¿qué es prioridad? ¿Nuestro matrimonio, la casa o Dios? ¿O la iglesia? Tengo una definición personal que puede ser, primero en nuestra vida, Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Segundo, puede ser familia. Y tercero, la iglesia. Porque acá nosotros vinimos a aprender y a crecer. Pero nuestra prioridad es Dios. Y Dios premia esa prioridad, porque tú le pones primero a Dios. Cuando uno pone primero a Dios sobre todas las cosas, porque Dios hizo lo mismo. ¿Qué dijo Dios? Sometió todas las cosas bajo sus pies y puso una prioridad, Dios. ¿Cuál es? La iglesia, o sea, nosotros. Chicos, yo morí por ustedes, tengo el dominio de todas las cosas y todos estos recursos yo los pongo por cabeza para ustedes, para que ustedes las ministren. Somos mayordomos de Dios. Habla la Biblia sobre la mayordomía, sobre los talentos. Hay una mayordomía, hay unos recursos. ¿Cuál? La plata que yo, Señor, me diste 3, no, tú me diste 5, yo 1. Ahí está la administración de los recursos de Dios. ¿Qué hiciste con los 5 que te di? Señor, acá están los 5, acá tengo otros 5. Creo que produjo. En el reino de Dios hay producción de algo. Yo tengo que producir algo. Si Dios me da 5, bueno, yo hago otros 5 y lo produzco en 10. El que dio 3, produzco también, hago esto, Señor, mira, y te doy 3 más. Pero fíjense al que le dio un recurso, porque tuvo miedo. Y el miedo no es de Dios. Y hay que reprender el miedo. Y el miedo, creo que, por ejemplo, la Fabio dijo, es que no me... O la Fabio, otro decía, es que tengo miedo, es que yo no quiero. Ese talento no hay que esconderlo, sino que hay que, Señor, haz que produzca este talento, haz que soy valiente. Tenemos que ser valientes. Y estamos aprendiendo, ¿por qué? Porque nos están formando. Dice que los cielos sufren violencia. ¿Y qué dice qué? Lo violento, ¿qué quiere decir? La gente osada, la gente que quiere. Sí, Señor, yo doy a mí, Señor. Cuando habla la Biblia, habla por nombre. Heme aquí, Señor, envíen a mí. Y Dios premia eso. Pero esconder los talentos, dice que el que tuvo uno lo escondió porque tuvo miedo, dijo, mal siervo, mal hecho. Sacó el uno, ¿a quién se lo dio? Al que tenía 10. O sea, el que tiene más produce, más le llega, porque la responsabilidad que este tiene, lo supo cumplir. A pesar de las opresiones que ha vivido, supo producir lo que Dios le había dado. Señor, tengo miedo. Sí, todos tenemos miedo. Todos tenemos temor de hacer algo. Por vergüenza, por esto, por fracaso. En el Evangelio, ¿lo vamos a equivocar? Obvio que nos vamos a equivocar. Tenemos la llave, no, si yo tengo la verdad. No, Cristo tiene la verdad y nos da ese aliento de vida. Por algo, la palabra esfuérzate y sé valiente sale más de 365 veces en la Biblia. Porque como somos de naturaleza caída y estamos en transformación, estamos tratando de cambiar para agradar a Dios, Dios tiene estos recursos para nosotros. Amén. Dice, pero tus prioridades van a verificar la persona que tú eres. Vamos a Mateo capítulo 6, 33. Y ya estamos casi al final. Está bueno. Dice que no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Aquí había una lucha en cosas, recursos materiales, ¿no es cierto? El beber, el comer, el vestir, se paga las cuentas, son recursos humanos de esta tierra. Jesús dijo, porque los gentiles buscan... ¿Qué son los gentiles?
Ya en aquel tiempo los no judíos, el mundo, exactamente, la gente que no cree, los gentiles, la gente que no cree en Dios, dice, porque los gentiles buscan tales cosas. Los gentiles, la gente que no buscan estas cosas. Pero vuestro Padre, dice, celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice en el 33, buscad, y ¿qué cosas serán añadidas? Todo lo material, todos los recursos que Dios pone en lo material, Dios, fíjese, para Dios es añadidura. Dios lo agrega, Dios lo mete. Yo busco a Dios y estas cosas en el Antiguo Testamento dice, y estas bendiciones me perseguirán a mí. No quise buscar esa porque es como muy apostólico. Pero cuando uno, el que siempre escasamente segará. Ahí habla de recursos, de poblar un montón de cosas de esto. Y por eso está la prioridad nuestra. ¿A qué servimos? ¿A quién honramos? Porque todas estas cosas sabe de las que tenemos necesidad antes que nosotros las pidamos. Por eso nos pide buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino de Dios y justicia de Dios. Reino de Dios, todo lo que tiene reino, tienen. En el reino, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué más? Hay abundancia. Hay abundancia. ¿Qué dijo el hijo pródigo? ¿Cierto? ¿Han leído el hijo pródigo? Cuando él, en su justo derecho, en el reino, tenía 2 hijos, y uno reclama a otro: Señor, dame la mitad de lo que me pertenece. Sí, ok, la mitad de lo que te pertenece aquí está. Y dice que salió del reino y dio vueltas por el mundo. Y dice cuando todo lo hubo malgastado. ¿Saben por qué cuando uno sale del reino, con recursos del reino, sale enriquecido? Yo vengo del reino. Y uno, cuando sale de la cobertura del reino, ese dinero, esos recursos, son malgastados. Por más que tú seas bueno, fuera de la cobertura del reino de Dios, se malgasta, se pierde ese recurso. No necesariamente plata, sino que mis capacidades, mi inteligencia, todo se va desvalorando a través del mundo. A tal punto que el hijo pródigo llegó, cuando todo lo hubo malgastado, llegó a tener hambre y comió de las sobras de lo que comían los chanchos. Llegar a ese punto, fíjense que los chanchos, para el pueblo judío, es considerado un animal inmundo, aborrecible. Pero este hombre tenía tanta hambre que comió con los chanchos porque no tenía dónde comer. Pero la Biblia dice que volviendo en sí, el volver en sí es mi capacidad de transformación. Dice: Señor, me equivoqué, metí las patas. ¿Qué hago, Señor? Primeramente, ¿qué dijo? Pidió perdón a Dios y dijo: e iré a pedir perdón a mi padre. Iré para que me recoja como uno de sus jornaleros, para ver si tengo comida. Y cuando volvió, el padre, ¿qué es lo que hizo? Puso un anillo en su dedo, sandalia nueva, maten al mejor cordero, porque mi hijo perdido está, ahora vuelve. Uno con los recursos de Dios puede ser grande en Dios o malgastarse todo lo que Dios nos da y perderse. Cuando Jesús predicaba y decía a la gente: ¿por qué ustedes recogen panes? Dice que aún los perros comen de las migajas de sus amos. ¿Eso qué quiere decir? Que este hombre, el hijo pródigo, estaba aflorando con ese símil. Él quería migajas como jornalero, pero el padre lo dio como un hijo más. Nosotros somos hijos del rey, y cuando nos equivocamos volvemos, pedimos perdón y recuperamos el estatus de hijo. Cuando uno pide perdón, recupera eso. El perdón restaura, transforma y nos valida como hijo de Dios. Y recuperamos lo que nos pertenece, el reino y sus recursos. Amén. Para terminar entonces, Mateo 9. Está al ladito. 16. ¿Alguna pregunta, chicos? De aquí vamos a abrir sobre expandir la mente, expandir todo. Lo que Dios tiene para nosotros es algo nuevo, lo que Dios tiene para nosotros es algo eterno, algo con propósito. ¿Cuándo tienes propósito?
¿Dios tiene planes con nosotros? Sí, tiene planes con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Lo tienen? 9:16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos y uno y lo otro se conservan. Aquí hablo yo sobre la compatibilidad, ser compatibles con lo que Dios nos quiere dar. Yo lo puse, la idea es ser compatible. El odre nuevo es flexible, se expande y resiste más. ¿Usted sabe lo que son los odres? Los nuevos. No vasijas, exactamente. No está cerca, pero no son vasijas. Los odres... ¿Son barriles? No, porque eso ya serían jarras, como los cántaros. El odre es diseñado con cuero de animal, de chancho o con cabra. Lo usaban mucho en aquel tiempo porque le cortaban las extremidades, las cosían y el cuero dentro, y se le dejaban toda la parte del cuello para beber. Eso usaban los antiguos, no solamente los judíos, sino que los antiguos usaban. De hecho, hasta no hace mucho en el campo lo usaban. ¿Por qué? Porque el líquido que vertían, no solamente vino, aceite, otras cosas más, para el líquido, eso resistía entre 2 a 5 litros y se conservaba. En este caso, ¿por qué el vino? Porque el vino tiene un proceso de fermentación que se expande. El vino cuando se conserva mucho tiempo. Por lo tanto, el odre, que ya era viejo, cuando entraba el vino nuevo, lo reventaban y no resistían el vino nuevo. Por lo tanto, por eso yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué el odre? Porque el odre nuevo, el vino nuevo de parte de Dios, tiene que ser recibido en odre nuevo, porque tiene la capacidad de ser flexible, de expandirse, de crecer, y tiene mucho más resistencia. Amén. Por lo tanto, ¿acá qué quiere decir? Cuando dice de un remedio o un paño nuevo, al vestido viejo se ve feo, porque uno pesa más que el otro y se va a ver peor la rotura. En cambio, ¿qué sugiere Cristo? Es que nuestros odres sean nuevos, que su mente, lo que Dios trae para nosotros en este tiempo, con vino nuevo, fresco, que cuando fermenta, crezcan con Cristo. Por eso existe lo que es la metanoia, el cambio de mente. Por eso cuando Gastón decía, si uno se enoja y aquí acá y no quiere aquí, ¿cómo resuelve las cosas? Claro, porque Dios te está enseñando que tiene que ser tu recipiente, nuestro recipiente, tiene que ser más flexible, más maduro. Porque lo que Dios trae para nosotros tiene que crecer, tiene que expandirse y tiene que resistir. Nosotros tenemos que resistir al diablo. Dice, resistir al diablo, dice, y él huirá de nosotros. En este tiempo que nosotros vivimos, somos de formación cristiana, que Dios nos está preparando, sí. En otras partes te preparan así como tan en forma integral, no, cuesta mucho porque son muchos. Y hay que aprovechar este tiempo. Esto es lo que Dios está trayendo hoy en día, con algo nuevo, con los recursos nuevos, el odre, el vino nuevo, son cosas que Dios trae para nosotros. Pero depende de nosotros si somos flexibles, si aprendemos. Señor, haznos crecer, dame sabiduría, expande tus recursos en mi nombre. Puedo avanzar. Ya sea en el trabajo, Dios te da recursos, abre puertas, en la vida espiritual, la matrimonial, en todas las cosas, Dios pone sus recursos. Para administrar, somos mayordomos, no solamente en la iglesia, somos mayordomos en todas las áreas. Tenemos que estar perfectos, maduros. Nos vamos a equivocar un montón de veces, tenemos errores muchísimos, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos transformando. Dice la Biblia que no obstante este cuerpo exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día a día. Amén. Si te tengo a ti, lo tengo todo.